Emerson decía que todo gran orador, escúcheme bien, fue un mal orador en sus inicios. Yo recuerdo la primera vez que de alguna otra forma hablé en público y fue en el colegio. Y estando en el colegio, me dijeron, Brandon, ¿por qué no lee este versículo en la Eucaristía del colegio? Yo dije que sí. Era un versículo, una hoja de la Biblia, un versículo corto, era un párrafo, tal vez menos, en la Eucaristía, 600 padres. Yo acepté, los 600 padres llegaron al auditorio, el auditorio se llenó completamente con esos 600 papitos y mamitas. Comienzo yo a subir las escaleras del lugar, del atril donde íbamos a hablar, con ese sonido de la madera cuando uno pisa y el silencio del auditorio era total, todo el mundo prestaba atención a la solemnidad del evento. Subo las escaleras, doy un par de pasos, comienzo a hiperventilarme, comienzo a entrar en nervios, comienzo a temblar, me paro enfrente del atril, el profesor me tiene la Biblia, me señala el versículo y yo me quedo bloqueado. Me quedo bloqueado ante 600 personas, me quedo bloqueado aún cuando solo tenía que leer un párrafo y en ese momento me comprometí conmigo mismo a fortalecer mis habilidades de oratoria. Que ese Brandon que se quedó con pánico y paralizado en ese gran auditorio, hoy pueda estarles hablando y decirles que ha tenido la oportunidad de hacer rendición de cuentas en su municipio de niños, niñas y adolescentes, en donde hay 3.000 o 4.000 personas. Y entendí que Ralph Emerson hace muchos, muchos años tenía razón, y es que todo gran orador fue un mal orador en sus inicios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es la oratoria y qué relación tiene esa oratoria con las metas que ustedes me acaban de contar y con el resto de su vida. Entonces, vemos que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Elocuencia es con orden, con sentido. Elocuencia es que lo que yo diga conecte, que las ideas que yo les presente a ustedes en esta capacitación sean coherentes unas entre sí, que ustedes aprendan que todo tiene un orden, que por ejemplo, si yo les cuento una historia al inicio como la que les acabo de contar, tiene una razón de ser, porque incluso para improvisar hay que estar preparados. Entonces, ese arte de hablar con elocuencia es la capacidad de expresarse con persuasión y coherencia. Y aquí el primer mensaje importante de la capacitación. Hay una diferencia entre la persuasión y la manipulación. En la persuasión, el otro se beneficia, así como yo me beneficio. En la manipulación, solo yo me beneficio. Entonces, siempre es importante tener algunas líneas éticas en el momento de hablar en público. El primer punto es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es cómo me muevo. Y vamos a ver ahorita que existe algo que es el prediscurso. O sea, yo qué quiero decirles a ustedes antes de emitir la primera palabra, cuando llego a un lugar, cuando llego, yo qué sé, a una actividad social, a un restaurante. El postdiscurso, ¿qué es lo que yo emano o simbolizo cuando me voy? Y el lenguaje corporal en el proceso de la oratoria, que es yo cómo, por medio de mi cuerpo, les comunico el mensaje que quiero comunicar y no dejo, por ejemplo, que el cuerpo me traicione y comunique inseguridad o comunique cualquier otro elemento que no queramos que esté en nuestro discurso. El mensaje, ¿qué digo? ¿Qué es lo que digo? Es importante. En la actualidad política del mundo están saliendo muchos líderes que se visten muy bien, que su lenguaje corporal es perfecto, su tono de voz, su forma de dirigirse, pero que su mensaje carece de sustancia. En el antiguo Egipto, la magia le decían Eka. Lo que nosotros hoy decimos magia se llamaba Eka en Egipto. Y Eka era una fuerza que organizaba el mundo. Y esa fuerza que organizaba el mundo iba acompañado por palabras. Por eso uno de los primeros libros, llamémoslos de crecimiento personal, nos habla de la importancia de que cada palabra que pronunciemos tenga contenido y tenga peso, y eso solo lo logramos cuando entregamos un mensaje de calidad. Y está el lenguaje paraverbal. Si hay un lenguaje corporal y es cómo se está moviendo Brandon, cómo se está moviendo Sara, cómo se está moviendo Oscar, cómo se está moviendo Diana, y el mensaje es cuál es el contenido, qué me quiere decir, qué quiero decir. Pues el lenguaje paraverbal
es cuando a usted le dicen, no es por lo que dijiste, sino cómo me lo dices. ¿Cuántas veces decimos algo que nuestra mente funciona muy bien, incluso cuando lo escribimos por WhatsApp, pero la gente lo entiende mal? Ese lenguaje paraverbal, por ejemplo, se refiere al tono de voz que utilizo, a la cadencia, al ritmo. Entonces vamos a ver cómo de forma sencilla y práctica podemos mejorar ese lenguaje corporal, ese mensaje y ese lenguaje paraverbal. ¿Con qué finalidad? Que podamos entregar un mensaje con contundencia, con credibilidad. ¿Ya? Cuando llega y dicen, no, es que viene Brandon y Brandon fue bicampeón nacional de debate, pues entonces Brandon debe demostrar coherencia con ese perfil que está vendiendo. ¿Listo? Entonces, los quiero introducir a este mundo mágico. Así como los egipcios creían que la magia era la ECA, en este mundo mágico existe algo que se llama el gran juego. Y el gran juego es el discurso que usted va a dar. Y en ese gran juego hay dos juegos menores que no solo aplican en la oratoria, sino que aplican para toda la vida. Está el juego interior y está el juego exterior. El juego exterior es la chaqueta, es la camisa. El juego exterior es el tono de voz, que sea fuerte, que sea enérgico, que sea contundente. El juego exterior es cómo muevo mi cuerpo. El juego interior es qué me digo aquí, en la cabeza, en la mente, en el disco duro, y qué me digo aquí en el corazón cuando estoy hablando en público. Porque yo les conté la historia del inicio. Cuando yo iba a subir esas escaleras, mi juego interior es me están mirando 600 personas. Yo no veía personas, yo veía 600 pares de ojos apuntando hacia mí y el juego interior era esa vocecita diciendo, qué miedo, no soy capaz, estoy temblando, de pronto no estoy hilando las ideas como son, me estoy bloqueando, la respiración es muy superficial, etcétera, etcétera, y ahí es donde comenzamos a fallar. ¿Cómo no nos ha pasado que nos sentamos con alguien, una exposición puede ser de académica, sabemos todo y cuando llegamos allá quedamos en blanco? O tenemos todo el conocimiento y nos sentamos con una persona que consideramos importante y se nos olvida la capacidad de enviar ese mensaje con contundencia, sabiendo que conocemos, sabiendo que podemos aportar. Entonces vamos a iniciar con ese juego interno. Ahorita van a ver unos ejercicios para que esto sea muy práctico, pero présteme atención y yo le aseguro que usted puede terminar esta capacitación mejorando su oratoria al 200%. Entonces, en ese juego interno hablamos de la gestión del miedo. Claro, el miedo es algo no solo biológico, sino casi instintivo. Es una de las emociones más arraigadas en la biología humana. Entonces, como no es racional, nosotros sentimos en muchas ocasiones el mismo miedo que nos serviría para escapar de un león que al presentar, yo qué sé, la estructura de la célula o que es un derecho de petición, dependiendo que queramos estudiar. Siento el mismo miedo que al presentarme a una persona que me interesa. ¿Y cómo se manifiesta ese miedo? Puede ser con sudoración, puede ser con temblores, puede ser con una respiración superficial, puede ser con una aceleración del pulso, puede ser con una tensión muscular, puede ser con una resequedad. Mire lo curioso y lo diferente que somos. Puede ser una resequedad en la boca, es decir, no salivamos y nos quedamos con la boca seca, o puede ser una excesiva salivación, es decir, comenzamos a producir y producir saliva y en el momento nos toca estar tragando y tragando. Todo esto es la gestión del miedo. Cada cuerpo reacciona de una manera diferente en algunos puntos y similar en otros cuando enfrentamos ese miedo. Y ese miedo tiene que ver con el juego interior. Mientras yo les estoy contando esto, la tarea que tienen, la primera tarea que es mental, es preguntarse en qué momentos usted ha hablado ante el público y ha sentido que esa gestión del miedo no ha sido la mejor. Esa gestión del miedo, ¿cómo se logra? Con una mentalidad positiva. Parece trillado, pero si yo creo que lo voy a hacer mal, ya perdí el 50% del juego, porque ya me predispongo a no hacerlo tan bien, porque funciona como las profecías autocumplidas, y es que si yo digo, no me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, porque yo sé que me voy a caer, me termino cayendo, ¿listo? Y tiene que ver con algo que me gustaría que pudiéramos trabajar en otro momento, que fue lo que trabajamos en Cali, que fue muy bonito y que tiene que ver mucho con esas metas que ustedes me contaron ahorita, que es el autoconcepto. Si yo digo, es que yo soy malo para hablar en público, o es que yo soy bueno, pero no soy tan bueno, o cualquier otra cosa,
afecto mi identidad. Y cuando yo afecto mi identidad, no puedo creer que voy a actuar diferente a la coherencia interna que tengo. Entonces, es cómo trabajamos esa gestión del miedo. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de respiración, cómo trabajamos esa mentalidad. Entonces, yo le voy a explicar qué función tienen las afirmaciones y cómo trabajamos el autoconcepto. Y vamos a entender que muchas veces la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras preguntas. Elementos del juego interno. La gestión del miedo, ya se los expliqué. Hay algo que de pronto no expliqué directamente, es que tenemos 3 reacciones básicas, que es la huida, la lucha o la parálisis. Entonces, la huida es cuando yo llego, me doy cuenta que tengo miedo, que no lo puedo gestionar y termino huyendo del lugar. Entonces, la presentación que era de 10 minutos, la vuelvo de 2 minutos y corro. ¿Listo? La lucha es cuando entonces me preguntan, después de que finalizo mi exposición y yo comienzo a sentirme ofendido por lo que me están preguntando y comienzo a atacar, o entonces el de la esquina no me está prestando atención y comienzo a pelear, porque eso es lo que está en nuestra biología. Si no gestionamos el miedo, o tenemos que huir, o tenemos que luchar con lo que sea, o entramos en parálisis, que es cuando decimos, no, estoy bloqueado, me tengo que volver a sentar, no soy capaz. No, usted sí puede. Yo me acuerdo que estaba en el salón, no, y todo el mundo comenzaba a aplaudir, sí, pues no, hay una parálisis, hay que saberla gestionar. Hablamos de las reacciones fisiológicas. Una que yo no coloqué acá es que en ocasiones en esa respiración que les contaba, que es superficial, es decir, que se hace en el pectoral, una respiración que es casi en el pecho, hay una sensación de ahogamiento. ¿Listo? Y acá es donde entramos a la magia, a la ECA egipcia, que es cómo gestionar el miedo a hablar en público. Pero que la pregunta para usted es cómo gestionar el miedo que siento cuando debo transmitir el mensaje que debo transmitir. Y usted que me está escuchando, que es sincero con usted mismo, sabe a qué momento me estoy refiriendo, porque nadie más que usted conoce su vida. Y eso es lo que vamos a venir a cambiar hoy, poquito a poquito. Entonces, gestión del miedo, las herramientas más efectivas, según lo que podemos encontrar en los libros y lo que yo podría afirmar según la experiencia que he podido obtener, son 3, pero hay muchos más. Ejercicios de respiración y visualización. Técnicas de punto de visión en el público, que eso es uno de los truquitos que tenemos los oradores para irnos por allá a debatir con otro equipo de otra parte de Colombia, de otra parte del mundo y tratar de competir a la altura. Y entrenar la improvisación. Todo es transversal y todo lo estoy mencionando de alguna otra forma desde el inicio para que le comencemos a dar forma. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Los que puedan encender las cámaras, las encendemos. Me salí acá. Perdón, acá aprendo a manejar. Encendamos las cámaras. No sé si por acá me pueden ayudar con un vasito de agua. Tienes miedo. Y vamos. No, estoy salivando en exceso, pero no es por eso, sino que yo no sé qué pasó ahorita, me comí unas galletas, eso es un error, también les voy a hablar de la alimentación un poquito, y no sé, siento un poquito como molesta la boca. Bueno, ¿quién puede encender la cámara? Este ejercicio no es de hablar, es de respirar, así que la pueden encender con tranquilidad. Listo, con Juanita tengo. Mentiras, muchachos, no. Aprovechemos el espacio. ¿Listo? Esto se llama, les voy a enseñar 2 respiraciones nomás. En oratoria manejamos unas 8, pero hoy solo vamos a hablar de 2. La primera es cuando usted, la primera que le voy a enseñar es cuando usted tenga esa ansiedad y ese miedo, cómo hace que la fisiología reduzca los niveles de tensión. Y la segunda que le voy a enseñar, escúcheme bien, es cuando usted necesite aprender a proyectar la voz, porque es muy diferente gritar a proyectar. ¿Listo? Entonces, la primera respiración nos vamos a poner, yo hago el voto de confianza aquí en todos ustedes que están haciendo este ejercicio, que por lo menos lo van a anotar o lo van a memorizar. Nos ponemos en nuestros puestos, enderezamos medianamente la espalda
Y esta es la respiración de cuadrilátero. Esta es la respiración que utilizan los Navy SEALs o los marines estadounidenses antes de una operación de alto impacto. La respiración es 4 segundos, inhalo, 4 segundos, sostengo, 4 segundos, exhalo, 4 segundos sostengo y 4 segundos vuelvo a inhalar. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, a la cuenta 1, 2 y 3, 4 segundos inhalando. 1, 2, 3, 4, sostenemos 4 segundos. 1, 2, 3, 4, exhalamos 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos ahí sin respirar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Inhalamos 4 segundos. Y mientras usted lo haga, sostenga, exhale, se va a imaginar, ese cuadrilátero, ese cuadrado que se conforman. Respiro, sostengo, exhalo, sostengo y vuelvo a respirar. ¿Eso cuándo lo vamos a hacer? Antes del discurso, en cualquier contexto en el que sintamos miedo o ansiedad para gestionarla. El segundo patrón de respiración que nos va a servir para proyectar más la voz y no gritar es el siguiente. Vamos a inhalar, vamos a sostener y vamos a exhalar de menor a mayor. Es decir, un flujo bajo de aire en la exhalación que va a ir incrementando. En la práctica es lo siguiente. Inhalamos, sostenemos, imaginamos un objetivo adelante y comenzamos a exhalar poquito y lo vamos aumentando. ¿Listo? Este ejercicio usted lo hace 4 veces y va a comenzar a mejorar esa proyección de la voz. Entonces, son 2 herramientas prácticas. Hay teoría, hablamos del miedo, las implicaciones, y yo creo que todos lo relacionamos en nuestra vida, y hablamos de una estrategia de respiración. Esa estrategia de respiración se adiciona a otra que enseñamos acá, recuerde que son 8, que son 4 segundos de inhalar, 7 de sostener, 8 de exhalar, pero en segundos, y vuelve y juega. Acá abajo pueden encontrar el estudio, es un estudio de un doctor que se llama Andrew Weil de la Universidad de Arizona, aunque quedó mal escrito, porque la idea es que siempre, muchachos, cuando estemos trabajando con contenido, podamos fundamentarlo. Y más cuando, por ejemplo, no somos fisiólogos y estamos de alguna otra forma, de manera muy respetuosa, tocando conceptos de fisiología. Ejercicio segundo, lo voy a explicar. La visualización exitosa es muy importante porque de alguna u otra forma el cerebro se ve estimulado por nuestra imaginación. Por eso es que vemos que mucho del sufrimiento que tenemos es imaginación. En realidad no está tanto en la realidad, valga la redundancia. Ejemplo, han hecho estudios en donde un atleta profesional, un running, se imagina que está trotando, un ciclista se imagina que está en la cicla y ven cómo la fisiología comienza a cambiar porque la mente de alguna otra forma entiende que él está haciendo esa actividad. Naturalmente no vamos a ir al extremo que llevan algunas personas que capacitan de que el cuerpo está haciendo la misma dinámica, gastará 10 veces menos calorías, yo qué sé fisiológicamente hasta qué punto, pero lo cierto es que la imaginación sí estimula los músculos y todo el cuerpo de una persona. Esa visualización exitosa en qué consiste, en antes de salir, yo imaginar el paso a paso de esa escenificación o ese discurso. Hay un libro que acá me gusta recomendar y es El mito del carisma. El mito de carisma te enseña varias cosas, entre ellos que existen 3 tipos de carisma, te enseñan 8 pasos cómo ser más carismático y uno de esos pasos que es fundamental es visualizar el momento en el que vas a aparecer a dar un discurso, a hablar o solo hacer acto de presencia para que el cerebro comience a adaptarse con esas emociones, con ese lenguaje corporal, con esos pensamientos internos de que sí podemos hacerlo. ¿Listo? Entonces, ya sabe que en su próxima exposición tiene 2 ejercicios de respiración y dedíquele así sean solo 3 minutos de visualización y le aseguro que con eso ya entra ganando. Entonces, ejercicio 3, mantener una posición de poder. Esto tiene que ser de adentro hacia afuera, por eso primero fue la visualización, primero es la respiración, que incluso tiene un mensaje, la respiración muy bonito, porque es cuando yo inhalo, llevo hacia adentro el aire, metafóricamente es un trabajo interior, cuando yo exhalo es lo que proyecto. Se ha demostrado por estudios científicos que mantener una posición de poder, es decir, los brazos a los lados, incluso unas que son menos, llamémoslo de una forma, menos serias y que pueden rayar más con lo
con lo que no queremos hacer porque quedamos mal, pero incluso la posición de Superman, bueno, cualquier posición de poder, si la hacemos durante 2 minutos, nos ayuda a ganar confianza. ¿Por qué? Porque las posiciones de confianza disparan bioquímicamente algunos conectores que nos ayudan a sentir esa confianza. Incluso en la práctica, es que todo esto se lo va a comprobar, porque en el llamado del pensamiento crítico y en el llamado de entregar contenido de calidad, acá no se invita a que usted crea en mí porque sí, sino que ponga a prueba todo lo que le estoy enseñando. Esto lo vamos a usar ahorita en un ejercicio. De pronto no alcancemos a salir todos, pero por lo menos sí algunos. Bueno, entonces hablamos de que va a llegar su próxima presentación o quizás lo pueda hacer para el ejercicio ahorita. Tenemos unos ejercicios de respiración. Permítanme, tomo agua. Adicionalmente tenemos un ejercicio de visualización. Sabemos que debemos mantener una postura y que tiene que ver con el lenguaje corporal, que sea una posición de poder. Y entramos también al juego externo. Pero recuerden que en la vida, primero, si usted quiere gerenciar una empresa, primero en su interior, en su mente, en su corazón, en su compromiso, sea el gerente. No es al revés. Primero es cómo se comporta, cómo actúa, cómo habla la persona que quiero ser y después comienzo a trabajar por ella. ¿Listo? Todo es transversal en la vida se teje, ¿ya? Nada es casualidad. Elementos del juego externo, ya lo habíamos hablado, el lenguaje corporal, el lenguaje verbal y el paralingüístico, que es lo mismo que hablábamos ahorita de lo paraverbal, en qué tono lo digo, si es grave, si es agudo, ritmo, cadencia, resonancia. Y eso se aplica en unas etapas del discurso. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy breve. El discurso, que es cuando yo ya, del momento en el que yo entro en un lugar y me ven las personas, videollamada, si voy a verme con alguien en un restaurante y llego al restaurante, si voy a hacer una entrevista y desde el momento en que me siento en la silla que en la esquina de la oficina me puede ver mi potencial futuro jefe, etcétera, 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 eh, podemos darnos cuenta que ese es el premensaje. En el momento de que tú dices la primera palabra, ahí ya es el discurso. Todo lo demás es premensaje, es prediscurso. En el momento que tú sales de la oficina donde te están haciendo la entrevista, en el momento en el que tú dejas la persona con la que te viste en el restaurante, en el momento que tú dices muchas gracias en la exposición, es el postmensaje, el postdiscurso, y hay que cuidar los tres. Recomendaciones en el discurso. Mejores tips para un discurso efectivo son: planear una forma de iniciar la presentación que impacte. Entonces yo dije, voy a contarles mi historia. Voy a contarles cómo me paralicé en medio de 600 personas. Regular la respiración de modo estratégico. No vamos a profundizar. Yo creo que si profundizáramos en la oratoria sería un curso de 3 días seguidos para llegar a un nivel interesante. Pero en la respiración y en la velocidad hay muchos secretos que tal vez en algún momento podamos tocar aquí. Gestionar los bloqueos al momento de hablar en público. ¿Cuántas veces estamos hablando y en algún punto no nos sentimos que la mente se vuelve en blanco? Nos bloqueamos. Desarrollamos tanto lo que está en nuestra mente. Pasa mucho cuando uno memoriza el mensaje, que memorizo los 5 minutos y son 8. Y los 3 últimos minutos quedo como, bueno, ¿y qué digo? Entonces ahí hay silencios estratégicos. No solo la respiración es estratégica. Recuerden que, por ejemplo, la mejor forma de sacar la información a una persona es el silencio, porque la persona de alguna otra forma intenta llenar ese silencio con palabras y dar información. Recuerden que nadie sabe lo que ustedes van a decir más que ustedes mismos. Entonces, en los momentos en el discurso que ustedes se pierdan, manejen el silencio. Una mirada al público reflexiva o crítica, pero que en realidad les está dando un margen en segundos para replantearse o para aclarar la mente. Una pregunta con lo último que estoy diciendo. Entonces, ¿ustedes cómo usarían este silencio estratégico? Y mientras les hago esa pregunta, tomo agua. Evitar las muletillas. Hay que prestar mucha atención en eso. Incluso yo recuerdo un ejercicio que hacíamos en donde cada uno salía y yo le decía, excelente, muy bien. Entonces me decían, su muletilla es excelente y qué bien. No, pues tantas formas de felicitar a una persona, busque diferentes.
todo eso lo tenemos que ensayar. Somos más profesionales en la medida en que evitamos muletillas o corporales. Las mujeres, claro, da calor. Entonces la mujer se comienza a arreglar el pelo y se lo voltea para un lado, se lo voltea para el otro. El hombre, yo por ejemplo tenía mucho esto y era que para también gestionar los nervios me ventilaba, ¿ya? Porque estas muletillas corporales nos dicen mucho porque hablan por sí solos. O tocarme la oreja, o ponerme la mano en el mentón. Piense en esas muletillas que usted tiene y de pronto si ahorita se presta la imagen, podemos mirar algunas que se presenten en los casos. Si ya hablamos de un prediscurso en el que sabemos cómo nos vamos a preparar, en respiración, en visualización, en afirmaciones, en autoconcepto, si ya sabemos que hay un lenguaje corporal y que ese lenguaje corporal tiene que ver con yo qué energía voy a transmitir, yo cómo me voy a presentar, cómo mis manos, mi cuerpo están en coherencia, llegamos al momento en la forma de iniciar. Yo les recomiendo las siguientes. Una historia o una anécdota. En mi caso, una anécdota. Una frase o un principio. También hicimos la frase al inicio. Todo buen orador inició siendo un mal orador. Un chiste. Datos y cifras. Y aquí es donde comenzamos a revisar nuestras fortalezas. Capaz nuestra fortaleza es un perfil mucho más técnico y en ese perfil mucho más técnico podamos llegar rompiéndola con datos y cifras. Pero si somos más habilidosos con el humor, podemos llegar con un chiste. O podemos equilibrar las dos y ser más versátiles. Eso es como iniciar la presentación. Lenguaje paralingüístico. Le voy a dar un secreto de la oratoria que uno descubre después de muchos años de estudiar. Brandon, ¿hablo rápido o hablo despacio? Primero, alterne, porque cuando yo sé si hablo rápido, entonces para llamar la atención, comienzo a hablar más lento. Pero si yo sé que hablo más lento, para llamar la atención, le comienzo a usted a hablar más rápido. Entonces, primero alterne, pero segundo, mire su público. Si su público es un público que ya lo conoce y hay, digamos, de otra forma una confianza creada, hable lento. Pero si su público no lo conoce y apenas está creando una confianza, hable más rápido. Esto tiene una explicación. ¿Por qué? Todos tenemos una charlatana interna. Una vocecita que va más rápido que cualquier orador. La voz de la cabeza triplica o cuatruplica la velocidad con la que yo le estoy hablando a usted en este momento. Y en este momento esa charlatana interior le está diciendo, pues sí, lo he vivido, pues no lo he vivido, pienso esto, pienso aquello. Cuando estamos enfrentando públicos nuevos, si hablamos más rápido, podemos un poquito compensar esa voz interna del que está escuchando. ¿Listo? Esto es un secreto que uno aprende con el tiempo. Si lo que yo busco es generar autoridad, una técnica práctica es imaginarme que soy un juez leyendo una sentencia. ¿Listo? Si yo busco carisma, si yo busco un poco más don de gentes, me imagino que estoy hablando con una persona que quiero. Entonces, ¿qué queremos mostrar? ¿Cercanía u autoridad? La respuesta a eso es depende. ¿En qué contexto? ¿Cuál es el objetivo del mensaje? Si necesito solemnidad, pues mi tono debe ser más grave, como si fuera un juez, como si estuviera leyendo una sentencia, como si les dijera a ustedes que el lenguaje paralingüístico abarca los aspectos no verbales de la comunicación. Pero si quiero ser más cercano, pues les hablo como les hablaría a un amigo. ¿Listo? Espero que estén anotando. Los principales errores en el lenguaje paralingüístico son el engolamiento de la voz, que es cuando de alguna otra forma la voz se queda dentro, entonces ahí debemos comenzar a proyectarla y eso se proyecta, por ejemplo, con los ejercicios de respiración que yo les estoy mostrando. La mala respiración, y es que si yo no inhalo correctamente, la voz se termina engolando y enredando. Entonces, en esta transversalidad de los ejercicios, tenemos que comenzar a tener cuidado con ese lenguaje verbal y paraverbal. Ya vamos a ir a los ejercicios. Recomendaciones para usar un buen lenguaje paralingüístico efectivo. Fortalecer la dicción. El ejercicio que viene es de dicción, prepárense. Proyección vocal.
gestión del ritmo, balancelo, el manejo de la entonación,